Sonríe, Cristo te ama. Amén. Sonríele a tu vecino que tienes a tu lado. Mira, ahorita ya nos vamos para que te vayas a dormir. Yo sé que estás desvelado, te desvelaste anoche. Bueno, ahorita ya nos vamos a dormir. Pero fíjate, abre tu Biblia en Gálatas. Vamos a platicar algo en esta tarde de cómo Dios está haciendo cosas tremendas y cómo Dios hizo cosas tremendas. Y a la mejor escritura que tú ya leíste, que ya hemos leído. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Y vamos a ver en esta tarde, en esta noche, el creyente es redimido de la servidumbre de la ley. El creyente es redimido de la servidumbre de la ley. Y vamos a ver en esta tarde, en esta noche, en este día, da la gloria a Dios, amén. Dale la gloria a Dios, hermano, porque Dios es bueno y Él sabe lo que Él hace. Hermano, una frase que por ahí yo lancé compartí algo en las redes sociales sin ofender a nadie. Si la Navidad, el mundo no lo celebraría. Si la Navidad fuera de Dios, el mundo no lo celebraría. ¿Sí me estás entendiendo? Bueno, eso es un comentario. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, 6 y 7. ¿Ya lo tienes? Di, ya lo tengo, o bueno, si lo ves ahí en la pantalla, bueno, ahí lo vas a encontrar. Dice la palabra de Dios, así como estás sentadito. ¿Ya lo tienes? Ya. Bueno, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por medio de quién eres heredero? De Cristo. Pero vamos a ver aquí algo tremendo. Número 1, cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento. ¿Cómo es que Dios cumple la palabra en tu vida? ¿Cómo es que el Señor cumple la palabra en cada uno de nosotros? Vamos a ver el cumplimiento. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fíjate bien, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo? Mira, el tiempo lo aceleras tú mismo, yo mismo. De acuerdo a cómo busquemos a Dios, tú aceleras el tiempo. El tiempo en cuanto a las promesas de Dios, a lo que Dios te dice, a lo que Dios te ha dado. ¿Amén o no amén? Número 1, cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento. Mira bien. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjate bien qué tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Pero ¿por qué? O sea, en la ley, escúchame, la ley en aquel entonces se vivía como una esclavitud, como cuando como cuando Israel estaba en Egipto y estaba siendo esclavo de ahí. En el tiempo de la ley, mira, la gente se veía tan oprimida, la gente no tenía esa libertad de culto como hoy. Las personas no tenían esa libertad para decir Cristo vive, no tenían esa libertad para decir Dios es bueno lo que Él hace. Tenían que esperarse cada año. Y si el sacerdote entraba bien al lugar santo, si el sacerdote se moría ahí, tenían que esperarse otro año más.
Hubo un caso de un sacerdote llamado Zacarías que entra y se queda mudo. Y cuando sale de la presencia de Dios, pues no podía hablar porque estaba mudo. El ángel lo había dejado mudo por incrédulo. Pero que tú no seas incrédulo en esta tarde, pero que tú le creas a Dios. Y cuando el pueblo estaba esperando ansioso allá afuera ver qué Dios le decía, pues él no podía hablar, solamente y no podía hablar porque había quedado mudo. El pueblo tuvo que esperarse otro año más. Bueno, fueron 9 meses hasta que nació Juan. Zacarías habló y dijo: su nombre es Juan. Imagínate, el pueblo se desesperó. Pero fíjate bien, el tiempo, yo por eso te he venido mencionando, Dios hizo su tiempo, Jesús hizo su tiempo, amén, que es donde estamos ahorita. Y tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, nuestro tiempo. El tiempo que tú le dediques a Dios, Dios te lo va a devolver al 1000 por 1000 y al 100 por 1. Fíjate bien. Vamos a ver qué nos dice Génesis 18:10. Vamos a pedirle a Anita que nos ayude con Génesis 18:10. Vamos rápido a la Biblia. Vamos rápido a la Biblia. Y vamos a pedirle a Teresita que nos vaya buscando Hebreos 9:26. Y vamos a pedirle a Reinita que nos ayude con Juan 16:28. Y a Silvia vamos a decirle que nos ayude con Génesis 3:15. Aleluya, la gloria sea para el Señor, amén. Génesis 18:10. Vamos a ver qué nos dice. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bien, aquí Dios está hablando con Abraham. Pero tú dices: bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos mirando en Gálatas? Pues tiene que ver mucho. Porque en su vientre de Sara, ahí venía la línea genética de donde iba a nacer Jesucristo. Ahí venía porque iban a nacer ¿quién? Isaac. Y ahí venía la línea genética. Entonces por eso que dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti. Dile a tu vecino que tienes a tu lado: Dios se devolverá a ti. Y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El cumplimiento, mira, aquí se estaba cumpliendo la palabra. ¿Cuál palabra? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Jesucristo tenía que venir a nacer por medio de una mujer. ¿Te acuerdas que el miércoles veíamos el libro de Apocalipsis, donde hablamos y te enseñaba que Jesucristo tuvo que venir a nacer en forma de hombre para que se cumpliese la palabra? Si lo recuerdas, tuvo que venir a nacer en forma de hombre para que se cumpliese la palabra. Mira, hoy aquí vemos, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 26, como dice Hebreos 9, 26. Amén. ¿Qué dice? Para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Para quitar de en medio ¿qué? El pecado. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, como en la ley. Por cada pecado que se cometía era un sacrificio de un animalito. Y iban con el sacerdote y sacrificaban ese animal y decían: mira, mi pecado es este y este y etcétera. Cada purificación de las fiestas judías que se hacen o se hacían en ese entonces, la gente cargaba a su animalito para ser sacrificado. Imagínate por eso tanta sangre que fue derramada.
Y Dios dijo muchas veces, ya estoy harto de tantos sacrificios, ya estoy harto de esto, ya estoy harto de otro. Entonces envía a su Hijo para que su sangre fuese derramada una sola vez. Por eso es que dice, y no para ofrecer muchas veces. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una vez para siempre. Y por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Fíjate bien el cumplimiento. Estamos viendo en el cumplimiento. Juan 16, 28, ¿qué nos dice? Juan 16, 28, ¿qué nos dice? ¿Ves? Lo que dice Jesucristo, mira, vino del Padre para venir al mundo, estuvo aquí. Y esa misma línea genética o ese mismo camino que hizo Jesús, nosotros lo estamos haciendo. O sea, venimos del Padre a la tierra, pero un día vamos a ir al Padre nuevamente. Pero ¿sabes cómo vamos a ir? Ya con un cuerpo glorificado. Amén. Por eso es que Jesús dijo, mira, vine del Padre, pero vuelvo al Padre. Cuando Él resucitó, ya resucita con un cuerpo glorificado. Y entonces Él vuelve al Padre. Y dice la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso, hermanito, yo te invito, joven, yo te invito a que cada día busquemos más a Dios de todo corazón. Mientras tengamos esa libertad, amén. Porque no queramos buscar a Dios cuando no haya esa libertad. Hoy hay libertad todavía. Hoy hay libertad todavía de decir, Señor, te amo con todo el corazón. ¿Cuánta gente deserta? ¿Cuánta gente dice, ya no quiero saber nada de Dios? Ya no quiero saber nada de los hermanos. Ya no quiero, y mucho menos del pastor. Menos de ese pastor pestaña que nada más está ahí regañándonos y diciendo y echando habladas desde el púlpito. Menos de él. Pero ¿sabes una de las cosas? Cuando quieras buscar a Dios, puede ser demasiado tarde. Génesis capítulo 3, 15. Dice la Biblia. Mira nada más de dónde ya Dios estaba trabajando con el Hijo. Para que viniese a cumplir. Por eso es que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿de qué? De hijos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Vea el cumplimiento de la palabra. Número 2, sacrificios. Vamos a ver qué pasó en el sacrificio. Número 2, sacrificios. Vamos a ver qué pasó en el sacrificio. Dice ahí mismo en Gálatas capítulo 4. No pierdas Gálatas porque es nuestra base. Gálatas capítulo 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, 7? Vamos a pedirle a la pastora que nos lea, por favor, Efesios 1, 7. Vamos a pedirle a Mari que nos vuelva a leer Gálatas 4, 4. Vamos a pedirle a Miguel que nos lea Hebreos 10, 18. Y su hermano Mario, Gálatas 3, 13. Y vamos a ver el sacrificio. Vea el sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio que Dios hizo? ¿Cuál fue el sacrificio que Jesucristo hizo? Mira, dejando su reino. Y lo que entonamos que dice, déjate ¿nos qué? Eterna. Dejando su trono en tierra, que no tenía necesidad, pero por amor a ti y por amor a mí, Él dejó ese trono.
Aleluya. La gloria sea para Él. Estamos en el sacrificio. Efesios 1:7, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, ¿por quién? ¿Por quién tenemos redención? O sea, ¿por quién tenemos la vida eterna? Por la sangre de Jesucristo que limpia el pecado y que te quita toda culpa, toda maldad. Amén. Mira, si anteriormente el hermano tenía que llevar ahí su borreguito, su palomito, etcétera, para su animalito, para que fuese sacrificado, para que su pecado fuese limpiado ante un sacerdote, hoy ya no es así. Hoy Jesucristo, por eso dice, mira, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de ¿qué? De su gracia. La gracia de Dios que está en ti es la que te lleva a la vida eterna. Gálatas 4:4. El cumplimiento del tiempo, de lo que estamos viendo, amado hermano, de lo que estamos mirando. Hebreos 10:18. Del pecado. Amén. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la remisión? Fíjate, ¿cuál es? La sangre de Jesucristo que te sigue limpiando. Quiero que vayas entendiendo que la sangre de Jesucristo no nada más te limpió cuando tú le aceptaste en tu corazón. Cuando tú le dijiste, hiciste la oración, dijiste: Señor, te acepto, te recibo, entra a mi vida, mira, abro el corazón. No nada más ahí te limpia la sangre. La sangre de Jesucristo, desde el momento que tú le aceptaste hasta el momento que tú mueras, hasta ahí la sangre de Cristo te sigue limpiando. Siempre y cuando tú quieras, para que te lleve al Padre. No sé si recuerdes, tú tengas la fecha exacta, que eso sí, lo deberías recordar y festejar. Cuando Cristo nació en tu corazón, cuando fuiste bautizado, cuando fuiste, ¿lo recuerdas? Lo tienes anotado ahí, lo tienes presente. Y que cada año tú puedas festejar y decir: Señor, gracias. Y puedas ayunar 40 días y decir: Señor, gracias, porque ese día tú viniste a mi corazón. ¿Lo recuerdas? Mira, por eso que dice Hebreos, lo que acabamos de leer: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Porque la sangre de Cristo, dijimos, que te limpia día con día. Y te va limpiando cada día, hasta que tú entregues cuenta con Dios. Pero no te la dejes de vivo. Pues como el Señor me perdona, entonces me voy a volver un pecador. Espérate. Pecado es que sabes hacer lo bueno y no lo haces. Eso es pecado. Así de sencillo, eso es pecado. Que sepas hacer lo bueno y no lo haces, y es pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Gálatas 3:18. ¿Qué nos dice? Gálatas 3:18. Perdón, 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿Qué nos dice? Fíjate bien, hasta ahí nada más, gracias. ¿Cuál era la maldición de la ley? ¿Cuál era la maldición de la ley? Que morir en un madero. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo estás leyendo. Es la maldición de la ley. Que el hombre tenía que morir en un madero. El castigo era ese. Ahora, el cumplimiento de la palabra, mira cómo se cumple en Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue clavado, Jesucristo fue crucificado.
¿Para darnos qué? Para darnos vida. Pero aparte de vida, Él nos da, número 3, la adopción. Vimos, número 1, cumplimiento. Número 2, vimos el sacrificio. Y aquí terminamos con número 2. Y número 3, vamos a ver la adopción. La adopción, ¿cómo es que Él nos adopta? Fíjate bien, la adopción. Efesios capítulo 1, versículo 5. Por favor, Alex, ayúdanos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo dice? Amén. Fíjate bien, el amor habiéndonos predestinado, número 1. Número 2, para ser adoptados. Número 3, para ser hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos adoptados. Que seamos adoptados. Por favor, hermana Belén, nos ayudas con Romanos 8:15. Por favor, Romanos 8:15. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Amén. ¿Cómo dice? Abba, Padre. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Mira, la hermana viene abusada. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, porque ese espíritu no lo recibiste. Entonces, fíjate bien, ¿qué salmos empezamos a leer? ¿Qué salmo empezamos? ¿Y cómo dice? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca de enojo, ¿cómo dice? Y entonces, ¿por qué no sonríes? Parece que estás en esclavitud. Amén. Mira, fíjate bien lo que dice, lo que acabo de leer nuestra hermanita. Fíjate, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en esta palabra de adopción. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, y en amor habiendo, número 1, Él nos predestinó. Predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios, por el cual se lleva a cabo las cosas. Él ha determinado de antemano una elección. Y esa elección hace que seamos elegidos. Y esa elección, ahí entraste tú. Y no nada más tú, todos. Porque de tal Dios sigue amando al mundo. No es que lo amó de amar de pasado, no. Lo sigue amando. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Pero para que tener una vida eterna, entonces tenemos que entrar a una elección. Pero eres seleccionado, gózate y alégrate. Porque vienes de la ciudad celestial para cumplir un propósito aquí en la tierra. Estamos en el punto número 3, adopción. Fíjate bien. Te dije que la palabra predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios, por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano, una elección. Ahora bien, dice, y el amor habiendo predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, la palabra adopción, en el griego, huitesia,
Huitesia, así como se oye, huitesia, en griego. Colocar como a un hijo. Es una palabra que inicia no tanto relación como posición. La relación que en su carácter de hijo el creyente tiene con Dios. Es un resultado del nuevo nacimiento y lo estamos viendo. Juan capítulo 1 versículo 12, el que lo tenga de lectura, o ahí lo vas a ver en la pantalla. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a lo suyo vino y lo suyo no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Entonces, fíjate bien, la adopción pasa a ser hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Hija de Dios. Hija, y cuando tú vas a ser un hijo, o una hija, o una hija, entonces también eres parte, siervo, sierva de Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Amén. A su nombre. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿Cuántos comieron pavo anoche? No hubo pavo. Sí. Tu fe fue muy poquita. No hubo pavo. Amén. ¿Quién vive? Bueno, fíjate bien. Entonces dijimos que la adopción es colocar como a un hijo, pero también vas a ser parte. Pasas a ser parte, escúchame bien. Cuando llega el nuevo nacimiento, o sea, el resultado de adopción es un nuevo nacimiento que ya leímos. Mientras que la adopción es el acto de Dios. Escúchame bien, el significado de la adopción es el acto. Te dije, mientras que la adopción es el acto de Dios por el cual uno que ya ha nacido en la familia de él alcanza, mediante la redención del yugo de la ley, la posición de un hijo adulto. Gálatas 4, lo que vamos de leer, del versículo 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quién vive, hermanos? Ahora bien, el Espíritu, número 4, el Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo. Vea cómo vamos por paso. Número 1, el cumplimiento. Número 2, el sacrificio. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar a mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? Que el cumplimiento, ¿cuál fue el cumplimiento? El día en que te hablaron de Jesucristo. ¿Cuál fue el cumplimiento? El día en que llegaron a tu casa y te dijeron, oye, ¿quieres hacer una oración de fe conmigo? Ay, ¿cuál es oración de fe? Es que quieres recibir aquí en tu corazón. Y dices, bueno, pero es que yo creo que ya lo recibí, yo creo en Dios. Y empiezas a echar tu choro ahí. Y al final dice, pues déjame pensarlo un poquito más. ¿Quién vive? A su nombre. Yo creo que todos los que estamos aquí recibimos a Cristo en nuestro corazón.
¿O hay alguien para orar por él? Bueno, y entonces se cumplió ahí el cumplimiento. ¿Cuál es el sacrificio en mi vida, en tu vida? Que tú dejas lo del mundo, sacrificas tu carne. Es que en esta fecha yo me iba a bailar por allá. Es que en esta fecha yo me desvelaba. Mis compadres. Yo me iba con mi cuñado, con mi hermana, con mi vecino. Está sacrificando ¿qué? La carne. ¿Quién vive? A su nombre. Es que ya no va a comer pavo. Pavo lo puedes comer todo el tiempo, porque todo el año hay pavo. Tú nomás me dices, hermano, tráigame un pavo y te consigo un pavo. Amén. Una piernota así de pavo, así que tú la comas, como Pedro Picapiedra así. Bueno, y entonces se sacrifica tu carne. Fíjate bien cómo lo estás aplicando a tu vida. Y entonces llega la adopción, que el Señor te adopta porque ya tú sacrificaste todas las cosas que te alejaban de Dios. ¿Quién vive? Sonríe, Cristo te ama. Y todas las cosas que te alejaban del Padre, tú lo estás dejando a un lado, y entonces el Padre te está adoptando como su hija, como su hijo. Pero no nada más te adopta como hija o hijo, también te adopta como siervo y sierva. Amén. O sea, un siervo no es el que va a predicar la palabra de Dios en el radio. Un siervo no es el que va por las montañas a predicar. También tú eres un siervo en tu hogar, porque tú puedes predicar la palabra en tu hogar con los tuyos. Pero hay veces no te la crees. Pues no, pues yo nada más soy panderista y muevo el pandero. Y cuando el pastor viene enojado me disciplina y me sienta. ¿Quién vive? Y no te la crees de que eres sierva, de que eres siervo de Dios. Y entonces cuando tú te crees un siervo, una sierva, viene el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, número 4, el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4. Y te voy a invitar a que te pongas en pie en esta noche, ya descansaste. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 29. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿Ya te quieres ir? Bueno, si tienes pavo en tu casa me invitas. Gálatas capítulo 4. Pero aunque no tengas pavo, tú no puedes invitarme. Amén. Bueno. Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 29. Vamos a leer juntos fuerte. Amén. ¿Cómo dice? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis por...
Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía a los que habían nacido según el Espíritu, así también ahora. Hasta ahí nada más, siéntate. Vea lo que hace el Espíritu Santo. Y si vamos a Hechos capítulo 2, vemos ahí la promesa del Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor le dice: mira, no se muevan de Jerusalén, a sus apóstoles estén ahí. Pero quiero que el versículo 10 que acabas de leer de capítulo 4, que es un versículo clave: guardáis los días. Estamos en el versículo 10, diga conmigo: guardad los días, los meses, los tiempos y los años. ¿De qué se van a guardar esos días, esos meses, esos años? ¿De qué lo vas a guardar? Que tú lo guardes, o sea, que tú guardes tu vida, que tú guardes tu cuerpo, que tú guardes tu espíritu de todo lo malo que hay en este mundo. Por eso es que dice: mira, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, no lo conocías, pero hoy ya lo conoces. Hoy no puedes decir: no, es que no me han hablado de Dios, porque sí lo conoces, porque sí te estás enterando con la palabra de Dios quién es Dios, quién es su Hijo y quién es el Espíritu Santo que está contigo todos los días hasta que el Señor venga. El Espíritu Santo que descendió en ese entonces, en el Pentecostés, ahí se quedó y está contigo hasta el fin del tiempo. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, que cuando te llegue el deseo de la carne, tú puedas serle fuerte, tú puedas ser fuerte en Dios y puedes decir no. Y tú puedes decir: huye del pecado. Así como le dijeron a Lot. Cuando a Lot le dicen: escapa por tu vida, en el original dice: huye del pecado. Y Lot tenía que huir del pecado. Que tú también puedas decirle ese pensamiento que llegue: ay, recuerdo que este día yo... ¿En dónde? No, pues quién sabe, pero bueno. Que tú puedas decirle el pensamiento: vete de mí, porque hoy le sirvo a Jesucristo. Amén. Porque hoy vivo para Él. Por eso es que dice: digo pues, lea conmigo versículos 16 y 17 de Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo que nos sigue limpiando. Dile a tu vecino que tienes a tu lado: el Espíritu Santo nos sigue limpiando de todo pecado. Número 5, herederos. Gózate, amado hermano, porque tú eres heredero. No pelees la herencia de aquí de la tierra. No, porque te vas a morir, no te vas a llevar nada. Si es que te alcanzan a poner un vestido, pues te lo vas a llevar, y si no te vas a ir desnudo. Mira cuánta gente se murió en esa explosión, y qué se llevó. Nada. Vea, el Señor te promete algo: que eres heredero. Fíjate, vimos 5 puntos: herederos. Efesios capítulo 1, versículo 14. Fíjate qué vas a heredar. ¿Qué vas a heredar? Efesios capítulo 1, versículo 14. Fíjate la promesa del Padre, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vuélvelo a leer, por favor.
Entonces dijimos que el cumplimiento, ¿cuándo es el cumplimiento? Cuando Jesucristo entra a tu vida. Cuando alguien llega a la puerta de tu casa, toca y tú le recibes y te empieza a hablar y le aceptas a Jesucristo. Y entonces viene el número 2, que es el sacrificio. Cuando tu carne la empiezas a sacrificar de muchas cosas. Entonces después viene la adopción, que el Señor te empieza a adoptar como hijo, como siervo. Viene el Espíritu Santo que está contigo para darte una herencia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Mira para qué eres llamado ante la presencia de Dios en los cielos. Versículo 4. ¿Cómo dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para el vecino? ¿Para quién? Para ti. Para ti. Pero mira lo que el Señor te promete. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para ti. Esa es tu herencia. No pelees aquí en la tierra porque no te vas a llevar nada. Por educación a lo mejor tú recibes un papel, pero no te pelees con tus vecinos, con tus hermanos, etc. Mejor pelea por una herencia en los cielos. ¿Y cómo vamos a pelear por esa herencia? Orando, ayunando y buscando a Dios y leyendo la palabra. Ahí entonces estamos peleando por una herencia. Ponte en pie en esta noche. Ponte sobre tus pies en esta noche. Ahí estamos peleando una herencia. Ahí estamos peleando un lugar. Ahí estamos peleando la ciudad celestial. Venciendo toda potestad del diablo. Venciendo negativo, venciendo todo lo que se opone en contra de Dios. Y tú puedes decir: Señor, aquí está mi vida, Padre, en esta noche.